Hola a todos, bienvenidos a MedTalks con Pili Morales. Hoy tenemos un tema de gran relevancia clínica y es lo que tiene que ver con avances y perspectivas en el manejo de heridas y también de nutrición. Y claramente nos acompaña hoy el jefe David Matiz, que es experto en enfermería y heridas. Y voy a presentar al jefe David. Él es reconocido en todo el tema asociado al manejo y cuidado de heridas. Es enfermero, magíster en enfermería, con perfil en investigación, con énfasis en el cuidado de las personas con alteración en la integridad de los tejidos de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia clínica e investigativa en la implementación de nuevas prácticas en el cuidado de la piel, asociado también a enfoque preventivo. Es experto en el cuidado de úlceras por presión y heridas también crónicas, certificado por la GNA-UPP de España. Actualmente el jefe David es coordinador del programa de piel sana en la Clínica Colombia. Jefe David, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias a ti, Pilar, por la invitación y es un gusto estar acá para hablar de esta temática que nos apasiona a todos, que es el mundo de las heridas y las terapias complementarias que podemos tener para abordar a estos pacientes que son un desafío para nosotros en las instituciones de salud donde trabajamos y tenemos que ver estos pacientes que cada día están en incremento y que no tienen una buena atención muchas veces y que vemos unos retrasos en esos procesos de cicatrización. No, fantástico. Y yo creo que es parte de lo que vamos a tratar acá en el programa y es, pero empecemos por lo básico. Y lo básico es, queremos entender qué es una herida y cómo se diferencia, por ejemplo, una herida de difícil cicatrización a una herida crónica. Bueno, para hablar de esta parte de heridas, nosotros teníamos un concepto previo que era heridas crónicas, entonces la lesión vascular, la lesión por pie diabético, que antes se llamaba así, las teníamos ese término y cuando hablamos de crónico limitamos el proceso de atención en el paciente y cuando hablamos de esa palabra significa que ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero de un tiempo para acá ese concepto ya ha cambiado, ya hablamos de heridas de difícil cicatrización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde nuestra terapia, desde nuestros conocimientos, desde todo el abordaje que se le puede hacer al paciente, hay algo que hacerle al paciente y que podemos ayudarle en ese proceso y que no está todo limitado a que la herida no funciona o a que la herida no está cicatrizando de manera adecuada. Y eso tiene que ver también mucho con el trabajo interdisciplinario y la valoración integral que le hacemos al paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que quitarnos ese concepto de herida crónica de la cabeza y ya trasladarnos a la parte de difícil cicatrización y buscar esas estrategias que nosotros podemos abordar en el paciente para ayudarle en ese proceso. Mira qué interesante lo que dices, porque cuando uno habla de heridas crónicas, uno no se imagina de decir, si yo tengo una patología crónica, entonces esto nunca se va a resolver, ¿cierto? Y eso que dices de heridas de difícil cicatrización, cuando uno habla en tiempo, uno cuánto esperaría, sé que va a depender de la herida, ¿cierto? Pero uno cuánto esperaría que una herida cierre, ¿en cuánto tiempo Y, cierra una herida? y ahí en ese sentido, entonces el proceso normal de cicatrización, cuando todo va bien, la buena alimentación, la actividad física, entre 4 y 6 semanas aproximadamente, pero puede que en el transcurso de esas 4 o 6 semanas el paciente tenga algún tipo de complicaciones como que no siguió las recomendaciones, como que no siguió la dieta, por ejemplo, o parte de sus comorbilidades que no favorecen ese proceso de cicatrización y entonces se nos prolonga una fase del proceso que es la fase inflamatoria, donde hay aumento de citoquinas, donde hay aumento de cosas que no le sirven a la herida y que nos ayudan a aumentar, por ejemplo, el exudado, que es algo también que retrasa el proceso de cicatrización y se nos van más de 6 semanas en el tratamiento de esas heridas. Entonces encontramos pacientes que llevan 5, 10, 15, 20 años con un tratamiento de una lesión que nunca cicatriza, pero también tiene que ver con esa parte de que no se ha hecho una valoración integral de esos factores de riesgo que tiene el paciente, que son lo que limitan ese proceso de cicatrización y que no ayudan a favorecer el avance en ese paciente con una herida. Entonces tenemos lesiones por pie diabético, tenemos las lesiones vasculares o las llamadas úlceras venosas, que son las más difíciles de cicatrizar por la ubicación, porque generan dolor, limitación al movimiento. Entonces son pacientes que no son adherentes al tratamiento. Entonces eso también favorece que esa herida que de pronto en un promedio teníamos de espera que en 6 semanas cicatrizara, ya no fueron 6 semanas, sino se fueron 10, 12, hasta 14 semanas y es un proceso que al paciente lo limita y sobre todo afecta su calidad de vida. Nosotros desde el equipo interdisciplinario tenemos que velar porque esa calidad de vida no se vea afectada y que en el proceso de atención del paciente hagamos lo mejor en esa atención y favorezcamos esos procesos de cicatrización y del retorno también a la vida social del paciente. Los pacientes con heridas suelen aislarse
¿Por qué? Porque una herida genera mal olor, porque una herida está con exudado. El exudado es el líquido que sale de la herida. Entonces, a los pacientes les da pena salir al público porque sienten que van alrededor, tienen ese olor de la herida y entonces se limitan, no hacen sus actividades y hacen aislamiento social. Y eso afecta el Sí, trabajo, la vida social, la vida laboral y todo lo demás. sí, jefe David, y tocaste varios temas en este momento que es, si uno pensaría que esa herida no va a cicatrizar, porque seguramente tenemos es muchos componentes alrededor, ¿cierto? Que el cuidado, Sí. yo me imagino el tema de educación hacia el paciente, hacia el cuidador, que yo creo que lo podemos tocar más adelante, pero otro tema es cuáles son las causas, o sea, sabemos, nos decías, ¿no? Lesiones por presión, las úlceras asociadas a enfermedad del pie por Por diabetes, diabetes. otras eran las úlceras vasculares, ¿cierto? Y va a depender de la progresión y del tiempo que lleven, ¿cierto? De lo que tú Exacto. decías, 15, 20 años puede llegar un paciente a tener una herida compleja de difícil cicatrización. ¿Cuáles son las causas más presentes? ¿Qué es lo que es tan habitual? Es habitual paciente con diabetes, un mal control metabólico, entonces eso también afecta todo el proceso de cicatrización y si hay un paciente que no le brindamos esa educación como el cuidado de los pies, el corte de las uñas, el uso del calzado suave, antideslizante, el paciente puede sufrir una caída o por la costura del zapato una pequeña lesión y no se hizo una valoración adecuada, el paciente no se dio cuenta que es lo que generalmente pasa, llegan a los servicios de urgencias con esas lesiones en los dedos o en los espacios interdigitales y empiezan a hacer una progresión de esas lesiones y a veces pacientes que no son adherentes al tratamiento o tienen un mal control glucémico, por ejemplo, no se administran las insulinas o sus medicamentos, entonces empezamos a tener complicaciones con sus lesiones. Entonces, en ese sentido, en pacientes con control metabólico, pacientes con lesiones de miembros inferiores o con isquemias críticas, pues efectivamente la falta de oxigenación en el tejido, la falta de irrigación sanguínea en esa zona es un factor de riesgo también que limita todos los procesos de cicatrización y esas heridas se hacen muy complejas de manejar. ¿Que tienen manejo? Sí, hay que hacerlo de manera oportuna y haciendo todo un tratamiento interdisciplinario. Acá nosotros no somos islas, María del Pilar, tenemos que trabajar en equipo porque solos no podemos hacerlo. Entonces, si nosotros como enfermeros, que somos los que hacemos la atención al paciente con heridas, nos enfocamos solamente en hacer el tratamiento local de la herida, y no tenemos en cuenta que de pronto hay que hacer unos exámenes como toma de Doppler para mirar cómo está la irrigación, que venga un cirujano plástico, por ejemplo, y nos ayuda a mirar si hay un defecto de cobertura que nos puedan ayudar a cubrir, pues no vamos a tener éxito en ese tratamiento y podemos hacer la aplicación o la colocación de los mejores apósitos de la más alta tecnología, pero si no nos integramos entre todos para ayudarle al paciente, muy seguramente no vamos a tener éxito en esas intervenciones. Eso es como esos factores de riesgo que se pueden identificar y eso va de la mano con la valoración, desde que yo llego al paciente o que el paciente llega a mi consulta o que yo en mi ronda de heridas estoy viendo el paciente y empiezo a indagar por qué el paciente presenta esa lesión, ahí yo identifico esos factores de riesgo y voy trabajando sobre ellos para hacer la integración y de esa manera poder hacer un tratamiento integral para paciente y que sea oportuno y que vamos éxitos en ese proceso de cicatrización si nuestro objetivo es hacer la cicatrización de esa herida, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que hay heridas que no cicatrizan, ¿sí? Y tiene que ver con las patologías de base que tenga el paciente. Hay heridas como las heridas neoplásicas que muchas veces no tienen un buen pronóstico en el proceso de cicatrización y ya tenemos que hablar de otro concepto acá que es el manejo paliativo para las heridas, que ese es otro tema que podemos abordar más adelante, pero que también tenemos que tenerlo presente porque tiene que ver también con la calidad de vida que le podemos brindar al paciente. Jefe, qué interesante. Igual todo el tema asociado a factores de riesgo, porque sabemos que va a depender, ¿no? Del tipo de enfermedad, de la causa, no sé, ahí creo que también entran pacientes que han salido de cirugía, ¿cierto? Que han tenido trauma, pacientes de pronto quemados. Bueno, hay un espectro gigantesco en heridas y yo quiero hacerte dos preguntas. Y uno, pues, obviamente asociado al tema nutricional porque decías muy bien, el trabajo es interdisciplinario. Y si yo veo un paciente con heridas, yo lo remito a enfermería. O sea, ese es mi Sí, primer amigo al que yo claramente llamo va y a le digo, enfermería porque es ¿cierto? quien hace el Y abordaje de yo la herida. llamo a mi amigo, al jefe David, y le digo, vamos a ver este paciente, porque creo que sería responsabilidad única y creo que eso viene transformándose. El estado nutricional, desde tu punto de vista de enfermería, ¿cómo afecta la cicatrización de las heridas? Afecta mucho porque si yo no hago la integración del componente nutricional, como mencionaba hace un rato, puedo ponerle la mejor tecnología al paciente, el apósito más Ujú. costoso, el apósito con la plata nanocristalina al 4%, me estoy inventando,
y no tengo en cuenta ese componente nutricional si el paciente Ujú, está comiendo o no está comiendo. Y para eso nosotros también tenemos dentro de la parte de gestión del riesgo la valoración nutricional, así como ustedes también desde la parte de nutrición tienen sus ujú, tamizajes, nosotros podemos también identificar esos déficits. Entonces en nuestra valoración, sobre todo para prevención de lesiones por presión, hay un aspecto específico que menciona la parte nutricional y muchas veces al paciente no le preguntamos si consumió todo lo que tiene en su plato. ujú. Entonces le preguntamos, ¿comió? Sí, sí comí, pero ¿qué comió de ese plato? ¿Se comió la proteína? ¿Se comió los carbohidratos? ¿Se comió solo la verdura o solamente el caldo? ¿Sí? Entonces ahí no podemos hablar de que tiene un buen patrón nutricional y si tiene una herida complejidad alta o una herida de difícil Ujú. cicatrización con débitos altos de exudado, por ejemplo, heridas de lesiones por presión sacras, por ejemplo, o una herida abdominal por abdomen abierto que tiene alto volumen de exudado, pues está perdiendo nutrientes y electrolitos por ahí, eso también es un déficit nutricional. Entonces, Ujú. si el paciente no tiene un buen patrón nutricional, si no tiene un buen soporte que nos ayude en ese sustrato para la cicatrización, por más que pusemos la mejor tecnología, no va a ayudar en ese proceso. Por eso cuando nosotros en nuestra atención de pacientes hacemos esa identificación de ese riesgo nutricional, generalmente tenemos que consultar al experto también, porque cada uno es experto en su área, pero nosotros acá no podemos fraccionar al paciente. Tenemos que, el Sí. paciente es integral, ¿sí? Ujú. Entonces tenemos todos que trabajar en ese equipo y yo, la llamada a un amigo, siempre lo digo yo, y vengo y llamo a mi amigo nutricionista y que me ayude a valorar mi paciente y me diga, "Se necesito un soporte, aminoácidos, glutamina, arginina, ¿qué necesita mi Ujú. paciente para ayudarle en esa herida que está altamente comprometido su sustrato y que desde la parte de nutrición me ayude junto con la parte de enfermería para el proceso de curación y cicatrización de la herida? Entonces, por eso es muy importante esa Sí, integración desde la parte nutricional, nutricional y sobre todo que es un trabajo realmente en equipo, ¿no? claramente. Interdisciplinario. A veces de pronto decimos, ¿y en qué momento uno debería enviar la valoración que tú dices? Porque dices, pues a mí me llega el paciente, seguramente me interconsultaron, ¿cierto? A la Sí. clínica de heridas. ¿En qué momento uno debería preocuparse por una herida y en qué momento uno debería pedir la interconsulta en nutrición? Yo creo que desde el inicio, o sea, no hay que esperar. El paciente llega a los servicios de hospitalización y debe tener un tamizaje nutricional para determinar ese riesgo que pueda presentar, porque Ujú. puede que mi lesión sea muy pequeña, pero si yo no le presto atención a eso, puede que en 2 semanas esa herida que era una herida de baja complejidad, una herida que no tenía compromiso de profundidad, si yo no le hice ese abordaje, puede que se me haga una herida profunda o me aumente el exudado o me aumente el tejido necrótico, ese tejido muerto en la herida. Entonces es importante poder hacer esos ajustes desde el inicio para que esas terapias complementarias nos ayuden en todo el proceso. Entonces esto es una integración de muchas cosas que hay que tener en cuenta frente a la valoración y la atención del paciente para que el proceso sea exitoso y una herida aguda que en promedio esperemos que sean 6 semanas en el proceso de cicatrización, no se nos vayan 6 meses de proceso. Entonces por eso es muy importante integrarlo desde todos los aspectos y poder hacer las llamadas a los amigos de manera pertinente y rápida y que todos podamos actuar en el mismo sentido enfocados en la atención integral del paciente. O sea que lo importante es, nos debemos preocupar desde que vemos un riesgo de una lesión o que el paciente ya tenga algún riesgo De de lesión, incluso el desnutrición, paciente ¿o que viene cierto? para una preparación de cirugía, puede Sí. que no tenga la herida en ese momento, pero va para un proceso quirúrgico. Necesitamos ese acompañamiento porque va a tener una herida quirúrgica Ujú. que muy seguramente si yo no le presto atención a todos los factores de riesgo con los que nosotros trabajamos, puede ser una herida que haga una infección del sitio operatorio o una herida que haga una dehiscencia de herida quirúrgica precisamente por eso y ahí es donde empezamos a trabajar con ello. Entonces, si yo tengo un buen suplemento desde la parte previa al proceso, pues voy a ayudarle al paciente en todo el proceso y va a ser una parte exitosa en toda la recuperación, no solo de su estado físico, sino también lo asociado a su herida. De eso que nos estás comentando, porque ya entendemos que si yo no hago una valoración adecuada, si no llamo a mis amigos que integralmente vamos a trabajar con el paciente, si yo no adecuo las terapias, si de pronto no doy una suplementación nutricional adecuada, pues seguramente va a haber cierto fracaso en el tratamiento de la herida. ¿Has tenido un caso exitoso? Algo que esté asociado a todo este tema de tratamiento, desde la intervención, desde el tratamiento nutricional.
Sí, hemos tenido varios desde la parte de experiencia clínica, sobre todo con pacientes con lesiones por presión, y en este momento nosotros hablamos de lesiones asociadas a la dependencia, que son aquellas que el paciente puede presentar mientras está hospitalizado y va a ser sometido a algunos procedimientos en esa estancia O sea, hospitalaria. dentro del Dentro del hospital. hospital. Ajá. Nosotros las llamamos lesiones preventivas, que una de ellas son las lesiones por presión, que es las que siempre hemos hablado, que antes las llamábamos úlceras por presión y ya la terminología ha ido avanzando y ha ido cambiando, pero pues también tenemos pacientes que pueden tener o llegar a tener algún estado de postración, y esos factores de riesgo de los que hablamos al inicio, como la humedad, la fricción, el cizallamiento, pueden contribuir a que aparezcan lesiones en la piel. Pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos requieren curaciones frecuentes de sus heridas, y el uso de las cintas adhesivas que yo coloco sobre la piel del paciente al momento de hacer retiros también me pueden generar una lesión en la piel. Los Ujú. dispositivos médicos también pueden generar ese tipo de lesiones, y puede que sea una lesión muy pequeña, pero si yo no le presto atención se me puede volver una herida compleja de difícil cicatrización, que hemos tenido casos. Y dentro de esos casos exitosos en lesiones por presión tiene que ver también la parte de integración nutricional. Entonces hemos visto pacientes que hacen lesiones sacras, sobre todo cuando están en estados prolongados en unidad de cuidado intensivo, que son con los que mayor frecuencia pueden aparecer, y los estados nutricionales con déficit. Entonces nosotros con la solicitud de esa valoración y apoyo nutricional hemos podido tener éxito en que el paciente, si presentó la lesión, por lo menos en ese acompañamiento que le hacemos, haya un buen proceso de cicatrización y la herida se vaya cerrada en el Más paciente rápido. más O sea, el rápido. proceso va a ser Y, más y rápido. otro tipo de herida, otros casos exitosos, pacientes con heridas abdominales, esas dehiscencias de heridas Ujú. difíciles, con esas heridas altamente exudativas, que hay que hacer un buen control del exudado cuando hacemos la parte de la integración nutricional, esa valoración nutricional que nos acompañan ustedes, donde se hace el soporte nutricional con los aminoácidos, arginina, glutamina. Muchas veces logramos hacer un buen control del exudado en estos pacientes y vemos resultados mucho más rápidos que si no lo hiciéramos con la parte nutricional. Entonces, heridas que llevan de pronto 4 meses en proceso de curación, y cuando llegamos y hacemos intervenciones rápidas y oportunas y hacemos esa integración, vemos resultados incluso en 2 semanas en el proceso de Uf, cicatrización, y avanzamos casi el 50%. Entonces, claro, dentro es de esa mucho más experiencia rápido. hemos tenido entre 3 y 4 pacientes donde, a través de toda esa parte de valoración integral y la integración del equipo interdisciplinario, incluida la parte nutricional y de nutrición, que es clave, y yo siempre lo he dicho, es clave tener esa valoración nutricional y ese soporte, porque es lo que nos ayuda en esos procesos de cicatrización. Para cicatrizar necesitamos colágeno, fibroblasto, necesitamos proteínas que nos ayuden a sostener todo ese tejido nuevo que va a salir, y eso nos ayuda a la parte nutricional. Entonces, cuando nosotros consultamos con los pacientes, si no tienen un buen soporte nutricional, si no consumen completamente sus alimentos, por lo menos un apoyo nutricional como los suplementos nos ayudan en ese proceso, y vemos resultados mucho más rápidos. Como te digo, en 2 semanas uno ya ve muchos efectos en los pacientes. Y eso como uno, que uno obviamente lo traduce en mejor calidad de vida, ¿no? Que los pacientes puedan salir mucho más rápido del hospital, que puedan volver a su casa, que no lo hablamos tanto del tema de funcionalidad, Exacto. ¿sí? De evitar esa fragilidad que tienen los pacientes, porque necesitarán también terapia física, actividad, porque hace parte obviamente del tratamiento integral. Y cuando hablas, si se aceleran los procesos de cicatrización y yo veo que la lesión cerró más rápido de lo esperado y el paciente sale del hospital, pues eso se traduce en costos. Y es que no podemos dejar a un lado ese tema. Y está asociado a cómo se puede disminuir también los costos asociados al tratamiento del paciente. ¿Evalúan también esa parte? ¿Tienen algún indicador, algo que evalúe, por ejemplo, tratamientos durante el tiempo? Sí, claramente lo tenemos, y la idea con esto también es ayudar en ese proceso. Lamentablemente hay pacientes que duran mucho tiempo hospitalizados Ujú. por sus patologías de base, y eso también nos ayuda a nosotros en el proceso de que le podemos hacer un seguimiento más estricto al paciente en cuanto a la parte de evolución de su herida, ¿sí? Y eso tiene que ver con el uso de apósitos de alta tecnología. Entonces, si yo tenía que hacer una curación 2 o 3 veces por semana, cuando integro de pronto la parte nutricional y voy viendo efectos en la herida, ya no hago 3 curaciones a la semana, sino una, y disminuyen Una. los costos asociados en el uso de tecnología para el cuidado de las heridas Ujú. y también en la intervención del paciente. Entonces, pues hemos tenido pacientes hospitalizados casi 8 meses, 9 meses, hasta un año, casi hospitalizados, porque no se pueden ir, porque el manejo de su herida no se puede hacer en domicilio, por más que uno lo quiera,
por más que quiera uno facilitar que el paciente vaya a su casa y esté en un ambiente más cómodo, no en el ambiente hospitalario, pues porque ya sabemos que eso genera infecciones también que el paciente puede Sí, tener y pues de pronto no fallece por su patología de base, sino por una infección asociada al cuidado de la sí. salud, que eso también es lo que nosotros tenemos que evitar en el proceso, ¿sí? Pero cuando podemos tenerle esa secuencia al paciente y ese seguimiento tan estricto, podemos ver esos costos asociados que disminuyen en la atención, como si no, como si cuando fuera a su casa de pronto Ujú. no tuviera esa atención ideal, ¿sí? Entonces, digamos que vemos riesgo-beneficio, ¿sí? De pronto a Sí. veces queremos sacar rápido al paciente, pero también tenemos que pensar cómo va a ser el abordaje de esa herida en domicilio. Y ese es el desafío también para el sistema de salud y para las IPS que brindan la atención domiciliaria. Cómo esos pacientes complejos que tenemos hospitalizados, que no son fáciles porque son pacientes que tienen múltiples intervenciones quirúrgicas, y hablo específicamente de los pacientes de complicaciones abdominales, cómo los preparo yo desde la parte de hospitalización para llevarlos a una hospitalización domiciliaria donde yo les pueda garantizar todo el proceso de atención desde la parte integral que tiene que ver con terapia física, rehabilitación, terapia respiratoria, la atención de la herida y la parte nutricional, que es un aspecto muy importante, para que todo el trabajo que hicimos desde la parte intrahospitalaria no se pierda y podamos darle una continuidad en el domicilio y podamos ver un efecto positivo en los pacientes. Y mira, y aquí, ya como hablando de tantos temas, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para seguir hablando de tanto tema asociado a heridas, pero mira que esta parte que dices, qué desafío hay, sobre todo en conectar la terapia que se viene realizando dentro del hospital y cómo uno maneja un hilo conductor para que el paciente no se desconecte de un tratamiento que ya venía desde el Sí. hospital y que tiene que seguirlo en el manejo ambulatorio. Sigue siendo un desafío todavía el tema más de comunicación, creo yo, entre hospital y ambulatorio, o cómo te ha ido con ese Y trabajo muchas cuando veces sales. es hasta trámites administrativos con las Ujú, EPS, ¿sí? Entonces, que no autorizan los insumos, que no autorizan la parte nutricional, pacientes que no viven en Bogotá, por ejemplo. Entonces, un caso específico, una anécdota, un paciente ujú, lo tuvimos como 8 meses hospitalizado, una herida abdominal compleja, de difícil cicatrización, curaciones frecuentes, pues porque tenía mucho débito de exudado, alto volumen de exudado, y no había forma de controlarlo, entonces nos tocaba hacer curaciones muy frecuentes. Cuando se integró la parte nutricional, logramos controlar ese débito, la herida empezó a cerrar, era un abdomen abierto y el paciente era de Ibagué y el paciente quería estar en su tierra. ujú, Ibagué es diferente a Bogotá en su clima, entonces pues un clima más cálido, de pronto no se aguanta los apósitos, se los puede arrancar por la misma necesidad del paciente de sí. sentirse libre, ¿sí? Entonces, el proceso de educación a esos pacientes para que se adapten al tratamiento también es un trabajo fuerte que se debía realizar, y lo logramos. El paciente lo tuvimos todo ese tiempo hospitalizado, integramos la parte nutricional, logramos hacer la integración también con la EPS para poder hacer el traslado a la ciudad de Ibagué. Se fue para Ibagué después de 9 meses de hospitalización, continuó su proceso allá, Ujú. integrando toda la parte de atención integral en la herida, y afortunadamente cerró su herida. Se nos fue un poco de tiempo, pero pues lo logramos, y pues ahí ve uno los efectos positivos de toda la intervención que se hizo y el seguimiento estricto que también le pudimos hacer, porque si no hubiera sido así no hubiéramos podido lograr que el paciente se fuera por lo menos con casi el 80% de su herida cerrada, y poderlo darle la continuidad en Ibagué en otro proceso donde ya prácticamente la herida cerró, pero fue un proceso que fue complejo y duró más o menos un año aproximadamente, Un un año. año, Pero se logró y pero se mira que logró. hubo éxito en el cierre de la herida y un tema que digamos que uno piensa que debería ser básico y fundamental es el tema de comunicación, ¿sí? Cómo se venía manejando el paciente, cómo siguió el tratamiento en su Sí, casa y tocaste un punto, otro punto interesante y es el tema de educación. Porque si no se educa al paciente, no se educa al cuidador o a profesionales de la salud como nosotros, porque tenemos que aprender. Yo digo, yo no sé de heridas, yo aprendo mucho con el jefe David de heridas, seguramente cada uno es experto en el tema, pero creo que es una muy buena forma de integrar. Y para ir cerrando este programa, pues yo creo que ya entendimos que hay algo complejo, pero que hay tratamientos, ¿sí? Que tenemos pacientes un poco más difíciles de tratar, pero tenemos gente experta que lo sabe hacer, ¿no? Que tenemos diferentes tipos de heridas, pero tenemos tratamientos especializados también sí. desde a nivel nutricional, obviamente que nos interesa tanto el tema. Y, y qué nuevas cosas vienen, qué nuevas cosas ves que vienen ahorita, cómo no pudiera recomendar, decir, mire, y no específicamente con nombres ni nada, sino
¿Cuál sería como el mensaje clave para que todos nosotros como profesionales de la salud nos llevemos para empezar a actuar desde la práctica clínica, desde cuando a mí me llega un paciente a la consulta, desde cuando me interconsultan el paciente en el hospital? ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Como para dejar un mensaje, obviamente, a todos de cuál sería Yo creo la que mejor acá la forma. comunicación, como tú lo mencionas, María del Pilar, es muy importante porque a través de ella es donde se genera toda la parte de enlace, ¿sí? De lo que el paciente necesita y a muchos de nosotros que trabajamos con heridas nos cuesta a veces comunicarnos. Y es muy importante eso, Ujú, ¿sí? La llamada a un amigo. sí. Venga, tengo este paciente con una herida, ¿qué le puedo hacer? ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Sí? Y en este contexto de la salud, irónicamente, a muchos no les gustan las heridas, entonces las vemos de lejito, ¿cierto? Que esté por allá tapadita, que nadie la vea, Sí, ¿cierto? Debajo de la sábana, pero no, hay que conocer la herida del paciente, ¿sí? sí, Nosotros no trabajamos con heridas, trabajamos con pacientes con heridas y es una historia detrás del paciente, ¿sí? sí. Historias que a veces son de 10 y 15 años y que el paciente sufre con esa herida, el dolor y se aguantan un El dolor dolor. terrible con el hecho Ujú, de no ir a consultar a urgencias muchas veces y le pasa mucho a los adultos mayores por quedarse quietos en su casa, no van a urgencias y son heridas complejas de les da difícil pena, no, cicatrización, no el consultan. olor, no, Ujú, y lo dicen ellos en la entrevista cuando uno les está haciendo la valoración, no se suben a un sistema de transporte público por el olor que generan, entonces les da mm, pena interrelacionarse sí, con otras personas. Entonces creo que aquí la comunicación entre nosotros es muy importante en la parte de que debo conocer qué tiene el paciente, ¿sí? Debo identificar de que si me llegó a la consulta y tiene una herida, por lo menos preguntarle al paciente, tiene una foto de la herida para conocer cómo está esa herida, ujú, qué tan grande es esa herida, cómo se viene manejando esa herida, si es paciente hospitalizado, venga, llamemos al jefe que maneja el programa. Venga, jefe, tengo este paciente, vamos a hacerle esta intervención nutricional. ¿Qué necesita? ¿Cómo está la herida? ¿Cómo está el proceso de cicatrización? ¿Qué tipo de tejido tiene la herida? ¿Sí? Creo que eso ayuda en ese proceso de enfocarnos en el cuidado integral del paciente e irle ayudando a mejorar su calidad de vida y favoreciendo procesos de cicatrización más rápido. ¿Sí? sí, Y el no, sí, paciente le funciona. Y lo que tú mencionas de la parte de educación es muy importante. Si yo al paciente no le doy educación en cuanto a cómo vamos a manejar su herida, si es una lesión vascular, por ejemplo, que son tan dolorosas y tengo que colocar un vendaje compresivo, pues si yo no le explico al paciente que el vendaje le va a generar una compresión, que le puede generar una incomodidad al principio, calor porque tiene unos vendajes bultosos ahí que a veces generan mucho sí, calor, los pacientes no se aguantan los vendajes. Le puedo hacer se la lo mejor retiran. curación y me Ujú, puedo demorar una hora haciendo la curación y el paciente llega a la casa y agarra una se lo- tijera y se lo quita. Experiencias como las de mi mamá. Mi mamá sufre de lesiones de miembros sí, inferiores por una insuficiencia venosa crónica ujú. y ella irónicamente de mí no se deja hacer una curación. En Ella casa me de ve y se herrero pone vas a donde nerviosa. palo, no, si no se Sí, porque puede. ella de una vez me asocia a mí a dolor, por ejemplo. Entonces, Ay, a mí me toca sí, la llamada a un amigo que venga y me ayude para que le haga la curación a mi sí. mamá, para que ella pues se adapte un poquito más al proceso. Ella no se deja los vendajes, por ejemplo. Entonces, ella aprendió a manejarse sus heridas y yo detrásito voy mirando cómo se Le las haces maneja y seguimiento le ahí hago por un lado, seguimiento por sí. detrás para saber si realmente lo está haciendo. Pero pues son experiencias que a veces se tienen y que los pacientes muchas veces no se dejan manejar sus heridas precisamente por el dolor que puedan generar o pues por alguna incomodidad que puedan presentar. Y Mm, uno también tiene que trabajar con eso pues porque son las sí, creencias de las personas y pues uno trabaja con esas creencias también. claro, no, jefe David, y de verdad mil gracias por tu bondad para compartirnos un poco también desde tu experiencia, sobre todo desde las vivencias propias hasta personales que son valiosas. Seguramente todos los que estamos aquí hemos tenido a alguien con alguna herida, sí, muy, muy cercana con alguna herida y nos ha tocado aprender, ¿cierto?, a tratar las heridas, pero saber que siempre esas heridas ojalá logren cerrar, si no Claro son que las sí. paliativas, Si no como lo son las decías, paliativas, ¿no? que es otro manejo Que ese es otro diferente. manejo, pero de verdad que en este momento no hay pero, ¿cierto? Ya no hay pero para tratar, ya no hay pero para pedir una valoración, ya no hay pero para decir esperemos un poco, esperemos otro No, poco hay que que eso va a actuar de una cerrar vez. solo. Hay que Hay que manejar actuar. desde forma temprana el manejo como tal de las heridas. Así que de verdad, muchísimas gracias. Yo me llevo, igual espero que todos nos llevamos muchas ideas. Lo importante no es generar todo un protocolo, ¿sí? Empecemos con lo básico. ¿Sí? Identificar las heridas, medirlas, que decías muy Sí, es bien, muy ¿sí? importante hacer eso. Manejar, si yo veo que el paciente está en riesgo nutricional, yo llamo y pregunto, hay alguien experto al lado que seguramente lo tenemos al lado y hacemos una llamada y consultamos. Pero es muy importante no trabajar, como lo decías, como islas independientes, ¿sí? Sino actuar. Y que por fortuna
pues la ciencia sigue avanzando. No nos podemos quedar atrás con lo mismo, ¿no? Entonces, siempre tratar de mejorar la práctica clínica, de utilizar estas terapias que no solamente son tópicas, ¿sí? Que las heridas también cierran de adentro hacia afuera, que podemos tener nutrientes especializados que también lo pueden Sí. hacer y actúan muy bien y la idea es acelerar procesos de cicatrización y que las personas que están padeciendo alguna de estas heridas pues vuelvan a su vida, ojalá normal, Normal. ¿sí? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, jefe David, por participar acá de este programa y pues esperamos contar con tu presencia en otros que vayamos a hacer, obviamente, con Claro toda que tu sí, María del Pilar. experiencia. Muchas gracias por la invitación y pues para mí siempre será un honor hablar de lo que nos apasiona, que es el mundo del cuidado del paciente con heridas. Entonces esto es un trabajo fuerte que hacemos desde la parte no solo clínica, sino también ambulatoria y hay que integrarnos, hay que hacer trabajo interdisciplinario, redes de apoyo también. Esto es muy importante porque entre nosotros mismos podemos ayudarle al paciente en todo el proceso y el éxito de todo lo que nosotros hacemos lo vemos reflejado en el proceso de cicatrización del Así paciente. es. No, muchas gracias y muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo capítulo de Mec Talks con Pili Morales.